Buenas noches, como todos los miércoles a las 20 horas, los oyentes fieles de esta radio deben saber que después de esa cortina viene el programa Lo que no querés escuchar, programa del colectivo Nuevas Fronteras, que como decimos siempre, un grupo de personas que intenta estar bien, ayudando a estar bien, e intenta crecer, ayudando a crecer. Eh, bueno, el programa de hoy, auspiciados como siempre por Rosolina Restobar, nos, nos pone una consigna para quienes llamen con la posibilidad de ganarse en un sorteo un desayuno o una merienda para dos personas llamando al 299-47-2140 o enviando un mensaje al 2996 91 75 97. La consigna es: ¿sentís que te respetan tu derecho a la salud? Contanos cuál es tu experiencia en estas épocas donde, por lo que sabemos, mucha gente está sintiendo que ese derecho no es respetado como debería. ¿Y por qué la consigna? Porque hoy vamos a trabajar el tema, el eje temático de salud. Me acompaña Claudio, que, bueno, por su profesión tiene una directa relación con el tema, y después de que termine la columna arrancamos con mi pequeño editorial y después le damos paso a lo que tiene Claudio preparado. Bueno, yo quería arrancar mencionando un hecho que a mí me llamó la atención. No sé si están todos enterados, pero en estos días se está transmitiendo todavía, se está transmitiendo por YouTube, creo, por las redes, un trabajo experimental del CONICET, donde están explorando el fondo marino de una manera que nunca había pasado aquí en Argentina, por la tecnología que tienen, por la forma en que se puede realmente ver como si estuviéramos ahí, el fondo marino, que está, según he escuchado, a cientos de metros, que nunca se había llegado, una zona de oscuridad absoluta y de muy difícil acceso, y eso generó en una gran cantidad de gente, primero la curiosidad y después supongo que la fascinación por ver un mundo que obviamente para nosotros es absolutamente desconocido, y la posibilidad a que nos lleva ese trabajo de los científicos, justo en una época en que el CONICET y todo el mundo científico está siendo atacado y denigrado por quienes nos gobiernan en esta época. Bien, quería contrastar eso, ese fenómeno, con lo que generó en la gente. Hoy escuchaba que ya hay más de 100.000 visitas, o sea, y cada vez se suma más gente, con las declaraciones del vocero presidencial, que ante el fenómeno que se produjo en crecimiento, en conocimiento de mucha gente, dijo, bueno, todo bien con el fondo marino, pero vamos a terminar explotando petróleo para hacernos ricos todos. Yo quería poner como comienzo de esta pequeña charla ese contraste de sensibilidades, porque no es un hecho fortuito, no es solo una frase desafortunada, es la manera en que sienten quienes hoy están tomando decisiones por nosotros. Es esa insensibilidad la que aplican con los jubilados, con los discapacitados, con los enfermos terminales, con los pobres que duermen en la calle, o sea, los pobres de toda pobreza. Pero hoy lo queremos aplicar a la salud, porque quiero que nos preguntemos juntos si consideran que puede estar sano una persona que toma
decisiones a favor de la enfermedad. No sé si están sanos de cuerpo, quizá todavía sí, pero seguramente no están sanos de alma. Y yo quiero extender la pregunta un poco más allá. ¿Puede estar sano un pueblo cuyos dirigentes deciden a favor de la enfermedad? Porque la salud es un proceso, no es un momento, donde de pronto tengo un síntoma. Puede que en este momento no sienta nada, pero si no estoy atendiendo a los desequilibrios que necesito para estar sano, seguramente en algún momento van a aparecer los síntomas de esa enfermedad. Y en el cuerpo social pasa exactamente lo mismo. Si un cuerpo social genera que quienes toman decisiones, como si fuera el cerebro de ese cuerpo social, van a favor de la enfermedad, van a favor de atacar a las zonas más vulnerables de ese propio cuerpo, claramente ese pueblo no puede estar sano, o por lo menos es un enfermo a corto plazo, y quiero que lo reflexionemos. Yo no concibo un universitario sin compromiso social. La humanidad vive un momento muy especial con todo esto del neoliberalismo, del consumismo, todo esto que nos venden por todos lados, que ya empieza a resquebrajarse porque realmente ese no es el futuro del mundo, por lo menos así lo veo yo. Y entonces el universitario tiene que formarse agregándole toda esa formación social para que entienda que su tarea no termina en lo específico. Hay un compromiso social para tratar de que a través del esfuerzo de ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad, tuvo la suerte de llegar a una formación terciaria, contribuya a que la sociedad sea cada vez mejor, sea cada vez más solidaria y cada vez más justa. Yo no consigo. Acabamos de escuchar las palabras del doctor René Favaloro, un individuo que a través de muchísimo esfuerzo, muchísimos años, forjó una conducta y terminó de la manera que terminó, no por falta de compromiso social, no por falta de compromiso individual, sino porque hubo una parte de la sociedad que no lo respondió como correspondía. Yo tomo de sus palabras esta frase de compromiso social como el conjunto, un conjunto del cual formamos parte los profesionales médicos y a su vez todo el entorno social, todo el entramado social, con el ejercicio de la salud como un derecho inalienable y del cual el principal responsable pasa a ser esa misma sociedad. Él habla de solidaridad, de justicia y de ser mejores. Hace mucho hincapié en aquellos que tuvieron la movilidad social ascendente, que fue una característica muy importante de este país durante muchísimos años. Y ¿qué es lo que vinieron a desarmar? Claro, tal cual. Y a la cual el Estado hoy renuncia. Fíjate, yo hablaba antes en el editorial de sensibilidades, ¿no? De choque de sensibilidades, y creo que Favaloro terminó siendo, junto con alguna otra gente, como los referentes de una sensibilidad que se ha ido perdiendo. Creo que él quedó de alguna forma en su experiencia personal entrampada en ese cambio. Tal cual, él venía de Estados Unidos. Él se formó en un sistema poco solidario. O sea, su gran actuación en la Cleveland Clinic en Estados Unidos, donde hay un busto de Favaloro en el centro de la Cleveland Clinic en Ohio, y él renunció a esa posibilidad porque vio de alguna manera algo distinto en nuestro país. ¿Por qué? Porque estaba focalizado en una justicia social
en un compromiso social de aquellos que podían hacerlo y bueno, y fue de alguna manera su elección, venir acá a formar parte de un sistema que iba a ser diferente para todos, donde dependía del Estado y sin embargo quedó entrampado en un servicio privado. En realidad, yo veo cómo se dirige él a los estudiantes en el audio este que escuchábamos, y creo que él les habla a los estudiantes como se habló a sí mismo en el momento de la toma de decisión. Él no se sentía alguien que por sí mismo hubiera llegado donde llegó. Él habla los que tuvieron la suerte de hacer una carrera universitaria, que está hablando de que en realidad son privilegiados a los que la sociedad les otorga una posibilidad de desarrollo. Tal cual. Porque de última, la escuela que hicieron era pública, la sociedad sostuvo el avance científico del cual ellos fueron herederos, las universidades que los forman son sostenidas por el resto del pueblo, y creo que ese era el pensamiento que tenía Favaloro para sí mismo y que después obviamente inculca a sus alumnos, a sus estudiantes, a los médicos que trabajaron con él. Y esa sensibilidad es la que de alguna manera ha ido cambiando, al punto que hoy la mayoría de los médicos, de los profesionales, creen que llegan por mérito propio, que no le deben nada a nadie y que por lo tanto tienen derecho a usufructuar de ese lugar por encima de los demás. Sí, ¿no? Claramente. Y en realidad él queda entrampado en esto a través de un sistema sanitario argentino que en su momento tendía a un sistema sanitario amplio desde el sector del Estado, desde lo público, y paulatinamente fue migrando a un sistema mixto, un sistema donde, por ejemplo, la alta complejidad y los altos costos en medicina generalmente no están en los hospitales, claro. Son subcontratados o terciarizados. Entonces, de alguna manera, queda entrampado en eso porque tiene que... Él, en realidad, cuando en la carta donde describe que cuál es la causa de su suicidio, es porque ve caer todo lo que él había creado en la fundación por las deudas impresionantes que tenían las obras sociales, las mutuales con la fundación, que él no las podía subsanar sin coimas, y que donde había recibido un subsidio del Estado para esa alta complejidad esté en manos de todo el servicio del sistema sanitario, también le cierran las puertas, le quitan el subsidio en los finales del gobierno de Menem. Sí, y creo que no está de más mencionar que la principal deuda, que era de PAMI, él en los últimos intentos que hace antes de suicidarse, manda cartas desesperadas para cobrar esa deuda, o por lo menos una parte de esa deuda, porque la fundación estaba en peligro, y quienes le devuelven el portazo en la cara es un tal Horacio Rodríguez Larreta, y cuya secretaria privada era María Eugenia Vidal, ¿no? O sea, no está mal mencionarlo en este momento, pero creo que el eje de lo que nosotros estamos intentando poner acá es ese cambio de sensibilidad en la sociedad, referido fundamentalmente a la salud, y de cómo aquel sistema colectivo de salud ha ido perdiendo progresivamente y hoy está realmente en peligro. Sí, totalmente. Además, está en peligro para nosotros mismos, porque en algún momento se planteó que el sistema sanitario iba a ser mucho más estricto, por ejemplo, con las prestaciones a extranjeros,
o aquellos que no tuvieran ciudadanía argentina, que es un tema que está muy trillado y durante mucho tiempo, pero en realidad pasa como muchas de las cuestiones, el armado de esto, como el aumento de los jubilados, pasa a ser una parte ínfima del PBI. Cuando uno lo analiza en cuestiones presupuestarias, pierde totalmente significación, como la educación para los extranjeros, que también se ha hecho mucho hincapié en eso, que tienen que pagar para recibir educación en la Argentina, pero sin embargo se ha demostrado claramente que cuando ellos vienen y pagan alquileres y pagan transporte y pagan lo que pagan, eso mueve un volumen económico que está más allá del que paguen una cuota por la educación universitaria. Sí, además de que se ha mostrado estadísticamente que no pasan del 4% de los estudiantes, los extranjeros, y que además sí o sí tienen que ser residentes argentinos, o sea que, porque para poder acceder a la universidad se tienen que hacer residentes argentinos, o sea que ya son de origen extranjero pero residiendo legítimamente en Argentina. ¿Te parece que cortamos un poquito con un tema musical y perfecto, continuamos? Antes que cortes, nos encantó el tema inicial, que por cierto se llama Salvador de Almas. Ahora iríamos a otro que se llama Elefantes en Guerra, que es de unos chicos de Villa Langostura, según me dicen acá, y quería aprovechar para agradecer y felicitar a quien llamamos nuestras musiqueras, que es nuestra operadora Yenu y Melina, que es otra integrante del grupo, que se toman el trabajo de buscar y seleccionar los temas con todo el cariño posible para este programa.